Hermanos queridos, hemos leído en Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Es un texto, repito, que siempre he tratado de pasar de él en cuanto a la predicación, porque es un texto que ha traído mucha polémica. Pero yo voy a dar lo que creo acerca del texto, lo cual no quiere decir que otros hermanos tengan otra visión de lo que quiere decir este texto de la palabra del Señor. Entonces, bajo mi opinión, aquí no se está hablando de una parábola. No es una parábola, sino que bajo mi opinión, repito, se trata de una historia de la vida real que nuestro Señor Jesucristo, debido a su omnisciencia, conocía. Conocía a Lázaro, conocía a Abraham, conocía a aquel rico, y entonces Él nos cuenta una historia veraz, algo que ocurrió. Entonces, en las parábolas nunca se da nombre propio a los personajes, ni muchísimo menos. Entonces yo creo que por lo tanto no se trata de una parábola, sino que se trata de una historia, repito, de la vida real. Entonces aquí se dan nombres, como es Lázaro, como es Abraham, y entonces yo creo, hermanos queridos, hay muchas opiniones al respecto, todas son respetables, de que se trata de una historia verdadera, algo que ocurrió. Creo que todavía Lázaro existe, creo que todavía el rico existe y que por lo tanto el Señor conocía en su omnisciencia. Entonces, generalmente las parábolas empiezan de esta forma. Por ejemplo, en Marcos 4:30 dice: decía Jesús también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Bien, normalmente las parábolas empiezan así, pero sin embargo, si leemos el texto de Lucas 16 acerca de la historia del rico y Lázaro, no empieza de esa forma, ni muchísimo menos. Entonces, nos dice la palabra del Señor de que había un rico. La historia nos dice que había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces, era un hombre rico y se vestía de púrpura. ¿Y qué es la púrpura? La púrpura era un tinte que se aplicaba a las telas. Y ese tinte se extraía de un molusco, de una especie de caracola marina. Y entonces los hombres se dieron cuenta de que este molusco, este caracol, desprendía cierta sustancia de color violeta, entre violeta y rosáceo. Entonces, el pigmento que segregaba este molusco era de muy pequeña cantidad. De tal manera que para obtener un solo gramo de tinte, un solo gramo de este polvo, porque ellos después lo hacían polvo, ¿verdad? Cuando secaban el jugo que salía, que segregaba el molusco, para conseguir un solo gramo necesitaban 9.000 moluscos. Imagínense. Entonces, para teñir 3 metros de tela, ¿cuántos miles y miles de moluscos se necesitaban? Por lo tanto, ¿quién era capaz de comprar una tela teñida de púrpura? ¿Quién compraba púrpura? Pues solamente una persona que era rica, pero rica de verdad. Una persona muy rica. Entonces, este hombre era verdaderamente muy rico, porque se vestía de púrpura y se vestía de lino fino, no un lino cualquiera, no, un lino fino, un lino exquisito. Entonces, también cada día,
como era tan rico, hacía banquete con esplendidez. Y entonces, ¿hay algo malo en todo esto? Pues no, porque si una persona es rica y puede vestirse muy bien y puede comer muy bien, no hay nada malo en ello. El problema no es ese. El problema es que la persona tiene que tener un corazón compasivo para los que no tienen nada. Ese era el problema que tenía este hombre rico. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo 20? Dice, había también un mendigo llamado Lázaro. El Señor Jesús conocía a este hombre por su nombre. Se llamaba Lázaro igual que su amigo, que era el hermano de Marta y María, Lázaro. Entonces, había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. No debía de haber tenido misericordia, compasión, un acto de caridad, de amor para con aquel hombre que lo estaba pasando mal, un hombre enfermo, un hombre hambriento, un hombre que tal vez estaba vestido tal vez de harapos, no lo sabemos. Pues no tuvo misericordia y le sobraba dinero, le sobraba riqueza. Entonces, dice la palabra, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y cuando dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, no se refiere a las migajas que nosotros decimos, esas miguitas cuando cortamos el pan, ¿verdad? Tenemos un pan, lo cortamos y al cortarlo salen pequeños restos de la corteza del pan. No se refiere a eso, sino que en aquel entonces no se comía con cubiertos, sino que se cogían trozos de pan y con esos trozos de pan le daban cierta forma, los ahuecaban y entonces con eso comían. Y la parte de miga, la parte más interior de miga, con eso, como comían con las manos, se limpiaban las manos con las migas y entonces las arrojaban. Pues aún de eso no se le daba a Lázaro. Ni siquiera las migajas con las cuales se limpiaban las manos aquellos que eran invitados por aquel rico y las migajas que arrojaba el rico de la mesa. Migajas que después el servicio pasaba, barría, las recogía en un pequeño esportón, en un cubito, y las arrojaba a las gallinas, arrojaba a los animales. Pues ni siquiera el pobre Lázaro podía alimentarse de aquellas migajas que caían de la mesa del rico. Entonces ellos no usaban de servilletas, repito, sino de la miga del propio pan. Y entonces, hermanos, vemos que aquel rico no tuvo compasión de él, no tuvo amor con esa persona que estaba enferma, que estaba hambrienta, que estaba necesitada. Y nos dice la palabra, hermanos, dice, y ansiaba Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, Entonces, encuentro que hay dos formas de entender el caso. Vamos a ver, puede ser un acto de compasión por parte de los animales. Mira, ya que este hombre no tiene compasión de esta pobre persona hambrienta y necesitada, nosotros vamos a tener un gesto de cariño para con él y vamos a lamerle las llagas. Por lo menos algunos lo ven así. Hay hermanos en la fe que lo ven así, como un acto de compasión por parte de aquellos perros, de aquellos animales. Y hay otros hermanos en la fe que lo ven como un agravante de su situación tan delicada y tan penosa.
¿Qué dicen los científicos de la saliva del perro? Pues bien, hay científicos que señalan cosas positivas y hay otros científicos, otros expertos que señalan otras cosas, digamos, negativas. Los que señalan el aspecto positivo de la saliva del perro es que dicen que contiene ciertas bacterias que potencian el sistema inmunológico. Entonces, gracias a esas bacterias, la persona puede adquirir defensas en contra de otras bacterias patógenas. Eso dicen. También que dicen los científicos que la saliva del perro contiene una enzima, una sustancia que se llama opiorlina, que actúa como analgésico, es decir, que quita el dolor. Después, también estos científicos que están a favor de la saliva del perro dice que la saliva del perro contiene además otra enzima. Esa otra enzima se llama lizosina, que tiene efectos cicatrizantes. Entonces, según estos científicos, lo que hacían estos perros le era positivo, era un acto de misericordia, de compasión por parte de aquellos pobres animales, hacia un hombre que estaba siendo despreciado por aquellos que eran opulentos, que eran ricos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay otros científicos que lo ven de otra manera. Dice que la saliva, al humedecer la herida, ralentiza la cicatrización, ya que una herida seca cura antes. Entonces, los perros, al lamerle las heridas, las llagas, ralentizaban la cicatrización, incluso hasta la impedían. También señalan que la saliva del perro tiene bacterias patógenas que pueden agravar la infección. O sea, que puede tener bacterias positivas, pero también bacterias patógenas, bacterias que provocan infección. Entonces también dicen que la lengua del perro es rasposa y puede potenciar más daños añadidos a las llagas. Entonces, en ese sentido, digamos que los científicos están divididos. Entonces, lo podemos tomar de una manera o lo podemos tomar de la otra. Lo podemos tomar como un acto de compasión por parte de aquellos animales o lo podemos tomar como que encima de que Lázaro era un mendigo que estaba echado a la puerta lleno de llagas, hambriento, posiblemente a lo mejor el pobre hombre no podía ni caminar, tal vez tenía que arrastrarse, no lo sabemos, y asearse. Entonces resulta de que venían encima los perros y le lamían las llagas, agravando los problemas de salud que tenía. O lo podemos ver como que era un acto de compasión y tal vez encontrarse cierto alivio gracias a estos animalitos, ¿verdad? Entonces, nos dice la palabra del Señor, vamos a considerar el versículo 21, dice, y ansiaba, Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo. Lázaro murió. El pobre hombre, después de sufrir tanto, le llegó la muerte y dice que aconteció que murió el mendigo, tal vez debido a su salud quebrantada por causa de las llagas. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces su alma, no su cuerpo, fue llevada ¿dónde? Al seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Bueno, pues el seno de Abraham está en el Hades, o también llamado Seol. En el Antiguo Testamento se llamaba Seol y en el Nuevo Testamento se le llama Hades. Y entonces estaba dividido en dos partes.
en un lugar de reposo y de consuelo que estaba, digamos, presidido por el padre Abraham, y después había un lugar de tormento. Pero ni unos, ni otros, ni los que estaban disfrutando de esa paz y de ese reposo junto a Abraham, no podían pasar donde estaban los injustos siendo atormentados, ni los que estaban siendo atormentados podían llegar al otro lugar. ¿Por qué? Porque entre uno y otro lugar había un abismo, había una cima, un abismo grande. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? En el versículo 23 al 24, dice, bueno, vamos a leer otra vez el 22 para ponernos en contexto. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. No lo llevaron los ángeles. Los ángeles llevaron el alma de Lázaro al seno de Abraham. Pero el otro despertó en el Hades. Y cuando, estando en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, en su desesperación, este hombre desvariaba diciendo cosas absurdas. Envía a Lázaro, cosa que no se podía. Envía a Lázaro. Y después dice que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua. Eso es un desvarío. Observemos, hermanos, la condición de los muertos en el Hades, de las almas de los muertos. Estaba consciente. Los muertos están conscientes. Pueden ver aquel hombre rico que estaba en el lugar de tormento del Hades, podía ver, podía oír, podía recordar su vida pasada. ¿Y qué le dice Abraham? ¿Qué le dice Abraham? Vamos a leer los versículos 25 y 26, que nos dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima, es decir, un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, ahora, hermanos queridos, el seno de Abraham está vacío. El seno de Abraham está vacío, pero hasta el juicio del gran trono blanco, en el que el propio Hades será arrojado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es el infierno definitivo. Entonces, la parte de los injustos sigue recibiendo almas. Toda persona que muere sin arrepentimiento, que muere sin haber nacido de nuevo, sin haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, va a esa parte del Hades, a ese infierno provisional, porque es un infierno provisional. Entonces, la parte de los injustos, repito, sigue recibiendo almas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, antes de su resurrección, visitó el Hades. Esto lo podemos ver en Efesios 4, del 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10, nos dice la palabra del Señor. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes estaban cautivos? Los que estaban en el seno de Abraham. Cuando él bajó al Hades, cuando él resucitó, se llevó con él a los que estaban cautivos. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, al seno de Abraham, al Hades. Dice, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el Señor Jesús, cuando ascendió, volvió a tomar aquel lugar glorioso y maravilloso que le correspondía como Dios. Entonces, por eso dice la palabra, dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también subió. Ascendió a los cielos, y al ascender a los cielos llevó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban cautivos, que estaban en el seno de Abraham, en un lugar donde no había gloria, pero que era un lugar de consuelo, un lugar de reposo, un lugar de paz. Pues él se llevó ya, porque abrió el cielo. Los justos no podían subir al cielo. Estaban allí retenidos hasta que viniera el Salvador del mundo, anunciándoles la liberación. Entonces, esto lo podemos ver si vamos, hermanos queridos, a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. 3 del 18 al 20. Gloria al Señor, nos dice la palabra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, cuando estaba en espíritu, dice, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, el Señor Jesús visitó el Hades y predicó, aquí ha llegado ya la liberación. El Mesías prometido soy yo, que he muerto por los pecados de todos los que están aquí. Y entonces a los justos que murieron en esa esperanza se los llevó al cielo, llevó cautiva aquella cautividad. Se los llevó como si estuvieran ahora, son suyos, son cautivos de él. Y sin embargo los otros, los que no creyeron, se quedaron en el lugar. Pero todos oyeron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer ahora los versículos 27 y 28, que nos dice, entonces le dijo, te ruego pues, el rico le dijo a Abraham, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, como toda la argumentación, vemos como toda la argumentación la refutó Abraham. Entonces, ahora, como resulta de que todo lo que le había dicho el rico Abraham lo refutó Abraham, entonces ahora se acuerda de su familia. Se acuerda de su familia. Y entonces, ¿qué le dice Abraham? ¿Qué le dice Abraham? Si leemos el versículo 29, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, ¿qué le respondió el rico? Dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, meditemos un momento. Hay un testimonio que advierte acerca de un estado de condenación en el cual están todos los hombres. Y ese estado de condenación está en un lugar de tormento. Y es un tormento eterno. Es un tormento eterno. ¿Y qué fue lo que le dijo Abraham al rico? A Moisés
y a los profetas tienen. Óiganlo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, toda persona que no atiende a la advertencia de la palabra de Dios, sufrirá las consecuencias. El rico disfrutó de los bienes de esta vida. ¿Qué dijo el Señor? ¿De qué sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirvió a aquel rico vivir espléndidamente sin arrepentirse, sin recibir la salvación que estaba prometida en Moisés y en los profetas? Es decir, en las escrituras del Antiguo Testamento. No le sirvió de nada. Ahora se encontraba allá en el Hades. Se encontraba en aquel lugar de tormento. Entonces, que sepa todo aquel que oye este mensaje de que tiene que arrepentirse. De que de nada le sirve todas las riquezas. De que nada le sirve tener ropa espléndida, tener una gran mansión, una casa, con jardines, con campos, con piscina, con tener un coche, 2 coches, etcétera, etcétera, ropa lujosa, comida, con esplendidez, mucho dinero en el banco, porque todo eso se va a quedar aquí. Todo eso no sirve de nada. Eso no te va a librar de la condenación eterna. Tienes un alma que salvar. Tienes un alma que salvar. Tú que me escuchas en esta tarde, tienes un alma que salvar. Entrégate a Cristo. Arrepiéntete. Porque tienes a Moisés y a los profetas que te están hablando. Es decir, la palabra de Dios. Cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, decía Abraham al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pues se refería a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Ahora tenemos el testimonio del Nuevo Testamento que cierra el círculo de la revelación, que cierra el círculo del plan divino de salvación. Porque Dios no quiere que una persona rica o pobre vaya a ese lugar de tormento. Dios lo que quiere es salvarlos a todos. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que crea tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde está la salvación? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú en esta tarde todavía no has tenido un encuentro con Cristo, yo te digo, en esta tarde, arrepiéntete. Arrepiéntete en el nombre del Señor y entrega tu corazón a Cristo. Cristo, el Señor Dios, va a obrar una nueva creación en ti. Te va a regenerar, te va a dar un corazón nuevo. Y si tú abres la puerta de tu corazón al Señor, que por medio de la predicación de su palabra hoy te está hablando, entonces tendrás la vida eterna. ¿Qué quieres? ¿Pasar toda la eternidad en un lugar de tormento o quieres disfrutar eternamente de la gloria? ¿Qué vale más? 50, 60 años viviendo de los placeres de esta vida, o pasar toda la eternidad contemplando la hermosura de la gloria de Dios, unido a los coros celestiales, cantando alabanza al único que la merece. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, las Escrituras que hizo Abraham, dirigir la atención al rico a las Escrituras.
¿Por qué? Porque es la única revelación de Dios que presenta el plan de salvación dando testimonio de la verdad de la condenación, porque hay una condenación. Y la iglesia que no predica esta verdad está ocultando toda la verdad del Evangelio. Y tenemos que predicar del infierno, tenemos que predicar de que hay una condenación eterna, de la cual hay que escapar. El infierno existe, es una realidad. Nosotros debemos de proclamarlo para que la gente no vaya allí. Porque para eso vino Cristo. Porque se compadeció de una humanidad perdida y ofreció su mano salvadora a aquel que la quiera aceptar, aquel de la cual se quiera agarrar. Ahora, si tú quieres perderte en la tormenta del mundo, como en un mar tempestuoso de grandes olas que se tragan a aquellos que caen en él, tú verás. Pero el Señor te tiende su mano. En esta tarde el Señor Jesús está tendiendo su mano. Agárrate de la mano de Cristo. Agárrate de la mano de Cristo. Mira que hay un lugar de tormento en el cual el rico todavía está. El rico todavía está porque es un lugar eterno. El rico todavía está en ese lugar. Pero ahora Lázaro ya no está en el seno de Abraham. Ahora está con Abraham en la gloria. Aleluya. Amén. Ahora está cantando junto a los coros celestiales, contemplando el rostro de su Salvador, contemplando su gloria bendita, su gloria maravillosa, hermosa, esa gloria hermosa, gloriosa, bendita, maravillosa, que rodea el rostro de nuestro Señor. Ahora Lázaro tiene consuelo eterno, tiene gloria eterna en lo más profundo de su corazón. Entonces, tenía razón el rico y había aprendido la lección con creces, pero fuera de tiempo. Ya había aprendido la lección. Sí, es verdad, hay una condenación, ya lo creo que hay una condenación. La estoy viviendo yo. Aprendió la lección, pero fuera de tiempo. Tal vez a ti te pasa lo mismo. Tú te puedes ahora burlar de mí. Yo no soy nadie, te puedes burlar de mí, pero tú no te puedes burlar de Dios. Dios te ama y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tú escapes de la condenación y tengas un lugar allí en la gloria eterna. Pero ahora depende de ti. Si tú te tomas en serio el Evangelio de Cristo o no te lo tomas en serio y lo desprecias, entonces algún día tal vez te veas tú, alces tus ojos en el infierno y diga, pues era verdad lo que me decían. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que decía el rico? Oye, mira, manda a Lázaro que les testifique, entonces, para que no vengan a este lugar. Pues no solamente hay que oír la palabra, también hay que dar el paso de arrepentimiento. No solo es sentirse compungido de corazón, porque hay gente que oye la palabra de Dios y se siente compungido de corazón. Que dice en Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38, no les quiero cansar con muchas citas, pero dice la palabra, Pedro, predicando el Evangelio en el primer discurso evangelístico de la historia, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estaban compungidos de corazón. Hay gente que escucha la palabra de Dios y se compunge de corazón y lloran, pero sin embargo no se arrepienten.
Una cosa es compungirse de corazón, otra cosa es arrepentirse. ¿Qué es en realidad arrepentirse? Bien, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanoia. Cuando en nuestras Biblias leemos arrepentimiento, es que la palabra se ha traducido de el término griego metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Significa cambio de mente. Literalmente cambio de mente. Entonces, no solamente es compungirse de corazón, es cambiar de actitud. Es que la persona que oye el Evangelio tiene que cambiar de actitud. Y esta historia del rico y de Lázaro, el Señor Jesús la refirió, la contó, la transmitió, para que aquel que tal vez viva muy bien en esta vida, sepa que de nada le sirve haber vivido tan bien en esta vida, porque no hay nada de esta vida que nos podamos llevar con nosotros. Desnudo vinimos a este mundo y desnudo saldremos. Ahora tú tienes un alma que salvar. Tú tienes un alma que salvar. Arrepiéntete. No solamente llores cuando oigas la palabra del Evangelio, te compunjas de corazón. No, da el paso de arrepentimiento. Es decir, cambia de actitud, que tu mente cambie. Un cambio de mente. Tú tienes que decir, es verdad y lo quiero. Quiero ese Cristo, no quiero ir a ese lugar de tormento. Y quiero a Cristo, es mi tabla de salvación. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 31? Estamos acabando el mensaje. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, las sagradas escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Está claro, hermanos queridos que me escuchan en esta tarde, que ningún milagro convence a nadie. Ningún milagro. Si Lázaro hubiera resucitado de entre los muertos y hubiera ido a los 5 hermanos de aquel hombre rico y decirle, oye, mira que me manda Abraham para que os testifique, vengo de parte de vuestro hermano que está sufriendo tormento para que vosotros no vayáis. ¿Qué hubieran dicho los hermanos del rico? ¿Qué hubieran dicho, hermanos queridos? Ah, se parece a Lázaro, pero no es. ¿Quién se ha levantado de los muertos? ¿Alguien se ha levantado de los muertos? ¿Alguien ha venido de allá? Este se parece a Lázaro, pero no es Lázaro. ¿Qué va? Entonces, ningún milagro quiebra el corazón del hombre. Solo puedes quebrantar la actitud autosuficiente que tiene todo ser humano. ¿Sabéis qué? Cristo. Cristo es la roca eterna que es expuesta en las Escrituras. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Entonces, yo te digo en esta tarde que si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hazlo. Escapa de la condenación. No vayas a ese lugar de tormento. Recibe a Cristo, recibe al Señor. Metanoia, cambio de mente, cambia. El hombre no necesita persuasión, sino necesita conversión, necesita metanoia, cambio de mente, que le redirija a Dios por medio de un Salvador que Él nos ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos convencidos. Yo no quiero en la iglesia convencidos, no quiero. Son un problema. Los convencidos al final, ¿sabéis lo que pasa? Que se vuelven cabras. Las cabras que hay en la iglesia son los convencidos. Yo no quiero cabras, quiero ovejas del Señor Jesucristo. No necesitamos convencidos. Es decir, persuadidos, personas persuadidas de la verdad del Evangelio. No, sino convertidos a esa verdad. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Personas convertidas a esa verdad. Es decir, es decir, que han incorporado esa verdad. La verdad del Evangelio, que es Cristo mismo. Porque si tú no incorporas la verdad del Evangelio,
que es Cristo mismo, entonces tendrás que pasar toda la eternidad separado de Dios, porque tú has rechazado a Dios. Y como tú has rechazado a Dios, Dios te deja en la decisión que has tomado. Juzgaste mucho más interesante, mucho más juicioso, entre comillas, vivir de los placeres de esta vida y no de la gloria eterna. Pues entonces, si tú tomas esa decisión, si no quieres recibir a Cristo como Señor y como Salvador de tu vida, pues pasarás toda la eternidad separado de Dios. Tú te vas a tu propio lugar, al lugar que has escogido. Entonces no tendrás excusa delante de Dios en aquel día en el cual te presentes en el juicio. Yo espero de que reflexiones. Yo espero de que en esta tarde te arrepientas y escapes de la condenación eterna. El rico no tuvo compasión de Lázaro. El rico no oyó a los profetas y no oyó a Moisés. No oyó las Sagradas Escrituras. Tú tienes la palabra de Dios que se te está predicando. Tenemos la palabra de Dios escrita. Y estoy predicando la palabra de Dios escrita. Escapa por tu vida. Sé una persona prudente y sensata. Y recibe al Señor. El Señor está con los brazos abiertos para recibirte. El Señor te bendiga.